Es como si yo quisiera hacer oh, y lo quisiera hacer con más potencia. Oh, ¿ves? Se sube el sonido, entonces se puede confundir. Hola mis chiquis, bienvenidos un día más a este maravilloso canal. Y hoy traemos nuevamente a Pelaya en la canción Príncipe Hombre Lobo, una de las canciones más recomendadas en el último video que estuvimos subiendo de ella. Así que ustedes saben que leo todos los comentarios y me dejan ahí abajo siempre recomendaciones, y una de ellas fue esta, la más recomendada de todas. Vamos a estar analizándola vocalmente, vamos a ver todos sus recursos expresivos, todos sus recursos vocales. Así que sin mucho más, le vamos a pedir al señor director la intro. Recuerden que puede aparecer un poco raro por acá por cuestiones de copyright, ya sabemos cómo son esas cosas, pero no se olviden que acá abajo les voy a dejar el link con el video original para que lo vayan a ver sin mis interrupciones, porque acá estamos para hablar y para interrumpir. A ver con qué nos encontramos. Еще одна легенда, точнее две легенды вошли в основу следующей композиции. Это легенда о Волхе Всеславьевиче, который мог обращаться в разных зверей, и о древнерусском князе Всеславе Полоцком, который тоже мог обращаться в волка, и эти качества ему помогали побеждать врагов. Вот премьера, она сейчас действительно будет исполняться вообще первый раз, поэтому поддержите нас, мы волнуемся страшно. Vamos, vamos, vamos. Ahí va, a ver. Me gusta la onda. Ok, podríamos llegar a hablar de que es una mezzosoprano, porque la verdad que esta era una nota bastante grave. En la octava 3, un sol. Un grave con bastante cuerpo también, hay que decirlo. Okay. Волчья тень, заканчивай свой день, дружину сторонять, колдуны оборотень, князь. Ok, si hay algo que es muy destacable de Pelaya, es que tiene mucha dinámica, controla muy bien el sonido, controla muy bien el volumen, haciendo de lo que está cantando una delicadeza. Estos reguladores que ponen en el principio y en el final de cada verso es algo que genera mucha complejidad también. Llevando el sonido por detrás, sí, como trabajado desde el bostezo también. Es una colocación que genera bastante potencia, sí, por eso también es súper importante destacar que dentro de ese lugar donde se genera tanta potencia, ella está controlando esa potencia todo el tiempo, que es muy difícil porque suele ser motivo de tensión en cantantes que por ahí no están tan armados para poder abordar, ¿no?, todas estas intensidades diferentes en tan poco tiempo. ¡Ey! Ahí lo tiré bastante más de frente. ¡Ah! Sí, se sintió más abierto. También hay que destacar que está haciendo bastante contraste con un instrumental tan percusivo, ¿sí? Porque está muy marcado, tiene mucha percusión, está muy marcado lo que tiene que ver con el ritmo, y ella está haciendo
cosas muy ligadas. Es muy melodioso lo que hace, entonces contrasta con lo instrumental. ¡Hey! ¡No, es genial! Tiene mucha onda, mucha onda. Okay. Tiene también esta mezcla de lo salvaje, ¿no? Hay algo que hay que decir, que es que cuando uno canta notas muy graves, como está pasando con ella, que está dentro de su tesitura, pero notas exigentes que tienen que ver con la altura del sonido, con eso grave, que es complicado también generar volumen, ¿entendés? Y más con un instrumental tan fuerte, con tanta presencia. Lo que suele pasar en estos casos es que, buscando generar más potencia, en realidad lo que puede suceder es que se vaya la nota más arriba, que se sobreafine, en este afán de querer hacerlo con mucho más volumen. En cantantes que están iniciando, lo que suele pasar es eso, que se confunde altura del sonido con intensidad. Lo está resolviendo muy bien. Es como si yo quisiera hacer y lo quisiera hacer con más potencia. ¿Ves? Se sube el sonido, entonces se puede confundir, pero bueno, también hay que estar bastante perceptivo para que no pasen esas cosas. No son notas agudas, ¿eh? Por eso coloca también ahí. O sea, como nota de las más agudas que está haciendo un sol 4, nada agudo para ella. Está todo muy en la zona del hablado, ¿sí? No tanto en la zona cantada, sino como más en su voz hablada, que es una de las zonas por las que suele empezarse a vocalizar a alguien que quiere empezar en canto. Siempre se expande la tesitura desde la voz hablada hacia lo grave y hacia lo agudo después. También es difícil cuando una persona que no canta, por ejemplo, empezar a vocalizarla desde ahí, porque uno ya tiene, al hablar todos los días, uno ya tiene un sonido que te gusta, con el que te sentís cómodo, con el que estás acostumbrado y que fuiste construyendo durante todo el tiempo que estuviste hablando en la vida. Entonces es una zona que se busca sonoridad, se empieza como a buscar con diferentes vocales, con consonantes, sonidos diferentes para resonar en diferentes lugares también. Yo por lo menos a mis alumnos siempre los empiezo a vocalizar desde la zona del hablado hacia los graves, buscando, ¿no?, toda esta sonoridad de la voz cantada. ¡Qué lindo! ¡Qué ambiente, eh! Не расти голосем вроде камень в степи вороний, коли славы
наш отец священный, князя вырежет шкуры тленной, пусть вернется к отчим стенам, человеком неизменным. Ты возьми свои мечи, вражьи стрелы, La toma de aire. Риги до скалы, Intensidad. лучники кровавый, отверни завалы, словно не бывало. Так поклялся мне вчера. La letra, la letra. Помнишь, клялся мне вчера, что не будет волком князь. Так поклялся мне вчера, прикольный вещи князь. Помнишь, клялся мне вчера. Chao, por favor. Сыны твои молчат, колдовство ночное мною снято. Возвращайся с красным солнцем, сокол мой. ¿Viste lo bien que se pudo desenvolver en la parte recitada? O sea, a eso era lo que yo apuntaba, que tiene una voz hablada muy desarrollada, los recursos de expresividad, muchísimas cosas a que una voz hablada normal se convierta en esto, ¿no? En un recitado, el manejo de las intensidades, ¿viste cómo fue creyendo, hasta resolver en la primera estrofa otra vez? Me encanta. Esa. Muy bien, no hay abuso tampoco del vibrato. Bien. Súper limpia la voz. Qué genia, qué genia. ¡Oh! Y todas esas decoraciones, por decirlo de una forma, que está haciendo vocalmente, que tiene que ver con sus notas más agudas también. Tiene notas mucho más agudas que esas, pero las está haciendo de pecho, con potencia. Ahí está. Ahí pasó. ¡Qué delicada! No, impecable, impecable, impecable. Impecable. No, el contraste, todo. Por favor, esta mujer. Y los músicos, por favor. De pie, todo el mundo de pie. Es muy... Tiene mucha calidad. Su voz es de mucha calidad. Está muy trabajada. Obviamente, hemos visto videos de ella desde chiquitita cantando. Obviamente tiene una formación espectacular con lo que tiene que ver con la voz. Y la banda, se nota que son unos músicos súper complejos también. Aparte la canción en sí, tiene toda una construcción que la letra es espectacular. Y toda la interpretación y simulación de aullidos y otros recursos que hacen a lo interpretativo es maravilloso. Ella es maravillosa. Es muy versátil también. La complejidad de esta mujer hace que la traigamos siempre a este canal. Siempre que podamos traemos cosas de ella, porque la verdad que no tiene desperdicio nunca. Así que me dejan en las recomendaciones algún video que no me pueda perder de ella. Se suscriben al canal si quieren más videos de ella. Hay una playlist de ella también. Se suscriben al canal, le ponen me gusta, activan la campanita. Y ahora sí, amis, gracias por haber llegado hasta este momento del video. Como les digo siempre, que para mí es un montón. Les mando un beso enorme y nos estamos viendo en el próximo video. Besos.